¿Qué son estos tres métodos? El método de Geum es una mejora del método de Euler. Se basa en calcular dos pendientes, una al inicio del paso y otra al final. Luego hace un promedio de ambas. Esto permite que la aproximación sea más precisa que Euler simple. Como segundo tenemos el método del punto medio. Calcula la pendiente en el punto intermedio del intervalo. Básicamente predice un valor provisional en la mitad y con esa pendiente calcula la siguiente aproximación. Eso también reduce el error y es más estable. Tercero tenemos el método de Ralston. Es una variante optimizada de Geum, usa un promedio ponderado de las pendientes dando más peso a la pendiente calculada al final. Con eso se logra una precisión mayor. Ahora podemos ver cada método a la izquierda de Geum, donde la primera flecha muestra la pendiente inicial como Euler, la segunda flecha muestra la pendiente final y la línea azul intermedia representa el promedio que define el punto aproximado. En el centro está el punto medio, que primero hace un paso intermedio hasta la mitad del intervalo, calcula la pendiente y allí la usa para llegar al punto final. A la derecha está Ralston, que se parece a Geum pero con un promedio especial, un tercio de la pendiente inicial y dos tercios de la pendiente final, y que están indicados con las proporciones. Así los tres métodos se diferencian por cómo calculan y combinan las pendientes. Es para mejorar la aproximación. ¿Qué aprendí? La cuadratura de Gauss generalizada es un método numérico que aprendimos para calcular integrales de manera muy precisa. Su principal característica es que selecciona de una forma óptima los puntos donde se evalúa la función y los pesos que se utilizan, logrando así una aproximación mucho mejor que métodos tradicionales. Cambio de variable en una cuadratura de Gauss. El cambio de variable es el proceso que permite aplicar la cuadratura de Gauss aplicando la integral, esta definida en un rango diferente al estándar. Este cambio transforma los límites originales de la integral al intervalo entre -1 y 1. Método de Euler. Es el procedimiento más simple para resolver ecuaciones diferenciales de manera numérica. Consiste en avanzar paso a paso calculando la pendiente de la función en el inicio de cada intervalo. Con esta pendiente se estima el siguiente valor de la variable. Aunque es más rápido y fácil de implementar, su precisión puede ser baja si se usan pasos grandes. Método de Eun, también llamado Euler modificado. Es una mejora sobre el método de Euler. La diferencia principal es que en lugar de solo la pendiente inicial, calcula dos pendientes, una al principio y otra al final del intervalo. Después se hace un promedio de estas dos pendientes. Esto hace que la aproximación sea mucho más precisa y que el error disminuya considerablemente. El método de punto medio consiste en calcular primero un valor intermedio en la mitad del paso. Luego se evalúa la pendiente en este punto medio y finalmente esa pendiente es la que se usa para calcular el siguiente valor de la función. Este procedimiento mejora la precisión porque toma en cuenta la variación de la pendiente dentro del intervalo, no solo en un extremo. El método de Ralston es una variante del método de Rokutta de segundo orden. A diferencia del punto medio, también se calculan dos pendientes, pero se combinan con pesos específicos que minimizan el error local. De esta manera se obtiene un resultado más preciso que con el método de Euler y es un esfuerzo computacional relativamente bajo. ¿Para qué aprendí? Integración mediante la cuadratura generalizada de Gauss, para calcular integrales definidas con gran precisión, especialmente en casos donde no se puede aplicar integración analítica. A diferencia de métodos clásicos, este procedimiento utiliza nodos y pesos óptimos calculados para minimizar el error. Gracias a esto se requieren menos evaluaciones que en el método del trapecio o Simpson, lo que ahorra tiempo y recursos. Además, puede aplicarse a cualquier intervalo mediante un cambio de variable lineal, lo que lo hace versátil. Es muy útil en problemas estructurales o físicos, por ejemplo, para calcular cargas distribuidas o energías internas. En imagen se puede observar la tabla con nodos y pesos que sirven para aplicar directamente el método según el número de puntos.
Por esto es fundamental en simulaciones numéricas eficientes donde se requiere integrar funciones complejas con rapidez y exactitud. ¿Para qué aprendí a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias mediante el método de Euler? Este método sirve para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, especialmente cuando no existe una solución analítica exacta. Es útil en modelos físicos, biológicos y de ingeniería, donde se requiere analizar cómo varían ciertas variables a lo largo del tiempo. Este método destaca por su simplicidad y por eso se considera una base conceptual para entender métodos más avanzados. Además, es útil en simulaciones discretas, ya que implica poco procesamiento computacional. Sin embargo, su principal limitación es que ofrece una baja precisión en intervalos grandes, pues solo utiliza una pendiente por paso. En la imagen podemos observar cómo se evidencia esto claramente. La curva azul representa la solución real, mientras que la línea roja escalonada muestra cómo Euler se va alejando de ella, reflejando el error acumulativo. ¿Para qué aprendí a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias por el método de Runge-Kutta de segundo orden? Este método sirve para resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias con mayor precisión que el método de Euler. Esto se logra al usar dos pendientes por paso, lo que permite mejorar el control de error, especialmente en sistemas que cambian rápidamente. Este método se aplica en simulaciones físicas e ingenieriles, como en dinámica estructural, hidráulica o transferencias de calor. Es particularmente adecuado para modelos con variación continua y no lineal, donde métodos simples como Euler resultan ineficientes. En la primera imagen observamos cómo la trayectoria obtenida por el método de Runge-Kutta se mantiene más cerca a la curva exacta que la solución obtenida por el método de Euler. En la segunda imagen se ilustra el procedimiento para el cálculo de las pendientes K1 y K2 que se promedian para obtener una estimación más precisa del siguiente valor. En esta diapositiva se muestran algunos métodos numéricos fundamentales en la ingeniería civil. Primero tenemos la cuadratura de Gauss, que se utiliza para calcular integrales de forma precisa. Este método permite obtener resultados confiables al integrar funciones complejas que aparecen, como por ejemplo en el análisis estructural. El cambio de variable facilita este proceso porque transforma cualquier intervalo de integración al intervalo estándar, haciendo más sencillo el uso de las tablas y fórmulas. En estos procedimientos se aplica principalmente en tres ramas: en la ingeniería estructural, donde se utiliza en el cálculo de rigidez y esfuerzos en vigas, pórticos, losas, y especialmente cuando trabajamos con el método de elementos finitos. En la parte de geotecnia, permite integrar propiedades del suelo, necesarias para modelar asentamientos y deformaciones. En hidráulica sirven para calcular caudales y presiones de canales y tuberías con mayor precisión. Por otro lado, el método de Euler, que se emplea para resolver ecuaciones diferenciales paso a paso. Este método permite analizar procesos que cambian en el tiempo. Se aplica en la dinámica estructural, donde se simula la respuesta de una estructura ante cargas dinámicas como sismos o vibraciones. También en la hidráulica, para modelar flujos que son no permanentes, como el llenado o vaciado de un embalse. Y en la mecánica de suelos, para estimar cómo se producen asentamientos diferidos en el terreno con el paso del tiempo. En esta diapositiva se muestra cómo los métodos de Geum, punto medio y Raphson se aplican en ingeniería civil. Estos métodos son técnicas numéricas que resuelven ecuaciones diferenciales con mucha más precisión que el método de Euler tradicional. Se utilizan en diversas áreas: en la dinámica estructural para analizar con detalle las vibraciones y los efectos de cargas, dinámicas en edificios y puentes; en hidráulica sirven para simular cambios de caudal y el nivel del agua en ríos y canales. En mecánica de suelos ayudan a calcular con precisión la consolidación y la deformación del terreno. Y en la ingeniería térmica permite modelar cómo se transfiere el calor a las estructuras. La imagen que se ve al lado representa la simulación numérica de un edificio sometido a cargas, donde los colores indican los niveles de deformación. Gracias a estos métodos podemos predecir el comportamiento de la estructura de forma más confiable y dar soluciones seguras e eficientes.